En Contextos, la opinión de Gonzalo Javier Suárez Prado, experto en temas legislativos y director de Nuevos Paradigmas. Gonzalo, sé que tú ya traes tu lista de felicitaciones, sé que tienes el tema ya puesto sobre lo que vamos a platicar la mañana de hoy, pero quiero que por favor en el Inter consideres esta discusión que se dio en la Cámara de Senadores en relación a la comparecencia de Maru Campos, precisamente por la muerte de estos dos agentes de la CIA en territorio chihuahuense. Me encantará que nos platiques algo al respecto. Te lo dejo ahí como un favor. Gracias. Marcela, Manuel, buenos días a ustedes, a nuestros amigos del auditorio, a quienes cumplen años, particularmente a mi comadre Roxana Cuesta. Fuerte abrazo, Rox. No solo de las personas que nos han escuchado prácticamente todos los jueves, a veces grabado, a veces en vivo, pero todos los jueves, sino que comparte también el espacio y ha tenido la cortesía de invitarme a cenar un par de veces para platicar a detalle de lo que hablamos aquí. Entonces, mi querida Rox, fuerte abrazo, feliz cumpleaños y vaya un sentido pésame para nuestros amigos de Unión Laguna, que qué manera de arrancar la temporada, señores, compénsense, los esperamos en playoffs, pero tienen que cambiar la manera de jugar, ¿eh? Ciertamente. Fuerte abrazo también para ustedes, venga fiesta beisbolera, ya empezamos en grande. En descargo tengo que decir que fui a ver la primera derrota de Diablos en la temporada, un gran juego, 14-15, pero ay, cómo nos hicieron sufrir en 10 entradas, ¿eh? En fin, y bueno, vamos a atender las peticiones de nuestro público en voz de mi querida Marcela Pámanes, y vamos a atender, aparte de los temas que traemos ahí propuestos, primero el famoso agarrón ayer de Ricardo Anaya con el tema de Maru Campos. A ver, pongamos en contexto a nuestros amigos del auditorio. En la Sierra de Chihuahua mataron a 2 agentes de la CIA que venían con otros 3 miembros del personal de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, que las partes que se ponen medio borrosas, digamos. Se había detenido uno de los más grandes laboratorios en la sierra, supuestamente perteneciente a uno de los cárteles, y en el camino de regreso los emboscaron y mataron a estos 5, 2 americanos, 3 mexicanos. Ahí es donde empieza el dime y direte, porque, y además nos enteramos, ya saben, las versiones por acá son oscuras y contradictorias. De entrada, pues el fiscal del gobierno de Chihuahua pues dice que sí estaban por acá, pero en un entrenamiento para el manejo de drones, que no tenía nada que hacer. Luego se corrió la versión de que no son agentes que estaban trabajando para la DEA en primera instancia, sino que eran como consultores privados que sí tienen su trabajo de agentes por allá, pero que luego pues hicieron un trabajito extra en sus vacaciones, que no tenían nada que ver con el gobierno de Estados Unidos. Más adelante el Washington Post nos reconoce que son parte de una estación muy grande de la CIA, alrededor de 10 agentes que están en la ciudad de Monterrey basados y que habían atendido una petición del gobierno de Chihuahua. Más adelante se da a conocer que no venían solos, que había elementos del ejército mexicano que los venían escoltando, y ya no se supo si con la intención o no se retrasaron un poco cuando llegó el ataque. Entonces está la duda si los pusieron los militares o si se adelantó la camioneta, que era la primera del convoy, y por eso fueron atacados impunemente por el cártel. En fin, el resultado es que tenemos 2 norteamericanos muertos que son agentes de la CIA, y ahí viene el debate. ¿Entraron o no legalmente a territorio nacional? ¿Tenían o no capacidad de operar acá? El gobierno de Chihuahua dice que los invitaron con base en un convenio previamente existente y sancionado por la Federación, que por lo mismo pues tenían posibilidad de trabajar aquí, aunque fuera en carácter oficial. Del otro lado, los abogados opositores nos recuerdan que ese convenio ya caducó y que además se emitió una nueva ley que prohíbe que agentes de Estados Unidos participen en México sin autorización expresa y supervisión del gobierno federal. Es decir, aunque hubiera habido un marco legal que les permitiera entrar, en este momento ya no era válido y era totalmente incorrecto que estuvieran trabajando en territorio nacional. Bueno, este es el enfoque alrededor. Por supuesto, llamó la atención que hayan atacado uno de los laboratorios más grandes que se han detectado en la Sierra de Chihuahua, y que inmediatamente después, cosa de horas después, fueran atacados y muertos en el camino estos agentes.
De su parte, el embajador de Estados Unidos dijo que, entiende que es normal que haya pérdidas de vidas en el combate a la delincuencia, pero que es importante no dejarlo de hacer y que se iba a aclarar todo. Por su parte, la presidenta Sheinbaum aclaró en una conferencia de prensa que eso fue una violación a la legalidad de parte del gobierno de Chihuahua, invitar a los agentes sin que supiera el gobierno federal, y un día después tuvo que salir a aclarar que, bueno, que sí iban escoltados por el ejército, porque sí colabora el ejército con los gobiernos estatales, que lo que no sabía el ejército es que eran personal de Estados Unidos, de una agencia particular, porque iban con uniformes del gobierno del estado. Por supuesto, hace sentido que pues no tengas un uniforme de una fuerza extranjera en el territorio nacional. También uno se imagina a los espías o los agentes como en las películas o en aquella famosa tira de la revista Mad, vestidos con sombrero de ala ancha, sus lentes oscuros y sus gabones hasta el piso blancos o negros, peleándose entre ellos. Pues no vienen así. Y que usen uniformes locales, pues tiene sentido, porque, como dicen por ahí, no los puedes poner con sus uniformes de calle normal, porque identificas que son blancos preferentes, ¿verdad? Entonces, el tema es que tienes 2 agentes muertos y que el dime y direte acá es quién los trajo y por qué los trajo. Bueno, la mayoría de Morena logra votar y hacer que el próximo martes a las 10 de la mañana comparezca la gobernadora de Chihuahua para aclarar qué hacían aquí, quién los metió, por qué tomó una medida así sin haberlo consultado con el gobierno federal. Recordemos que precisamente el sistema federal que nos rige dice que hay temas que se atienden a nivel municipal, temas que son a nivel estatal y temas que son a nivel federal, que cada uno decide qué y cómo resuelve en el ámbito de sus competencias. Y entre otras cosas, las relaciones internacionales son tema exclusivo del gobierno federal. ¿Por qué? Pues justamente para evitar, como ya nos sucedió en el pasado, que algún gobernador decida que pues está mejor su estado independiente del país, o que haga acuerdos con gobiernos o potencias extranjeras que luego le ayuden a independizarse o a liberarse libremente. Y esto, insisto, es un tema histórico. Recordemos, y que muchos amigos no lo saben, que el gobierno de España ayudó a las 13 colonias de Estados Unidos a independizarse de Inglaterra. Y ni 20 años después ya le andaban quitando el territorio, y al final la Florida, que era un territorio español, pues acabó integrándose a Estados Unidos, o Texas, que era independiente, que era una parte de Coahuila, pues se termina haciendo una nación independiente y luego se integra a otro país, precisamente porque los estados o los territorios deciden libremente fuera de la competencia de un gobierno nacional. Por eso es que no se recomienda que se haga eso, que se reserva para el gobierno federal estas competencias. Pues bueno, ayer Ricardo Anaya, trepadito a la tribuna con su gran estilo, que hay que reconocer que entre sus cualidades, que es un muy buen orador, pues dice: de acuerdo, es ilegal que venga, pero la vamos a traer, porque es importante que se rindan cuentas y que quede claro que ni Maru Campos, ni el PAN, ni el gobierno de Chihuahua hicieron nada malo, que operaron conforme a la ley, que estos agentes estaban con base en un convenio, y pues que sí, les toca rendir cuentas y pues que nos explique qué pasó a detalle, que venga ella. Pero de una vez traigamos al gobernador de Sinaloa, a Rocha Moya, que nos aclare pues cuál es su vínculo con los narcos, por qué Mayo decía que él había bajado de la sierra para platicar con él y con uno de sus rivales políticos para tratar de calmar los ánimos, ¿no? Que ese era el motivo por el cual se había trasladado de su refugio hacia una ciudad donde fue detenido y llevado secuestrado y llevado a Estados Unidos, ¿no? O que Marina del Pilar nos aclare pues cuál es la relación de ella con su exesposo, el crimen organizado y todas las extorsiones en las prisiones del estado, particularmente en Mexicali, que llevaron a que le quitaran la visa en Estados Unidos. Y ya vamos, que vengan todos, platiquemos con calma. Por supuesto, pues no le quisieron aceptar la propuesta y simplemente pues llaman traidora a la gobernadora de Chihuahua por haberle abierto espacio a estos 2 agentes. Oye, de la CIA ¿pero por dónde entraron los agentes de la CIA? Mira, Marcela, según el reporte del Washington Post, estaban estacionados en Monterrey.
O sea, ellos permanentemente están aquí, o sea, ellos ya habían entrado legalmente por aquí. Sí, Sí. son parte de la estación y validada de la CIA en Monterrey. Y entonces, ¿quién sancionado por el autorizó gobierno. su entrada? Supuestamente el gobierno federal. No, pues es que Por parte de la supuestamente estación. no, porque pues, alguien tuvo que haber autorizado su entrada. Sí, Marcela, en principio se supone es el gobierno federal. ¿Por qué te digo se supone? Claro. Porque la estación ya está operando. De acuerdo a la nueva ley aprobada por ahí del penúltimo año de López Obrador, se requiere que el gobierno federal autorice que estén aquí. Tienen estrictamente prohibido portar armas y participar en operativos como ese sin autorización expresa del gobierno federal. Es decir, pueden estar, echar un ojo, ver, hacer sus reportes, pero no pueden ni usar armas ni intervenir en la política nacional. Y en la comparecencia, ¿no tendría que estar Relaciones Exteriores? Debería, pero pues ya sabes, Marcela, que aquí en política los temas son a quién le pegamos primero y por qué. Ya. Y quieren Sí, aprovechar claro. porque, lo sabemos, Chihuahua es un estado de los pocos que hoy gobierna la oposición, que lo tiene el PAN. No olvidemos que un antecedente, un gobernador anterior, Javier Corral, es ahora uno de los morenistas, de hecho, presidente de la Comisión de Justicia del Senado. No olvidemos que tenía una orden de aprehensión y lo defendieron de la detención que le iban a hacer por parte de la Procuraduría del Estado. Lo defiende, digamos, la Procuraduría de la Ciudad de México, poquito antes de que tomara posición como senador, para ya tener su fuero y que no pudieran proceder en contra de él. Entonces, se las debe, dijeran por ahí, ¿no? Sí. Y del otro, Oye, no olvidemos Gonzalo, también que Chihuahua es un estado vulnerable para el PAN, pero que tiene dos fuertes candidatos en Morena, la senadora Andrea Chávez, muy cercana a Adán Augusto, y César Cruz, Cruz Chávez, Cruz también Chávez, de el hoy Juárez. alcalde de Ciudad Juárez, que es una figura que ha trabajado mucho en las izquierdas, que viene del movimiento original de Cuauhtémoc Cárdenas en Ciudad de México, o sea, tiene más de 30 años militando en las izquierdas, que podría ser un muy buen candidato, pero pues que no es Andrea, ¿no? Ujú. Entonces, con Morena dividida y el PAN vulnerable, pues es un estado que se antoja muy interesante para la elección del siguiente año. Sí, oye Gonzalo, y sobre esto de los agentes, digo, ante la falta de claridad, pues las versiones que corrieron, ¿no? Porque en un primer momento se dijo que había sido un accidente vehicular como tal, que habían caído en un barranco. Después por ahí hubo otra versión, al saberse que eran dos agentes de la CIA entre los fallecidos, que nada más estaban ahí coincidentemente cerca de la zona del operativo para desmantelar este mega narcolaboratorio, y que los agentes mexicanos les estaban dando un ride con la mala suerte de que el vehículo se accidentó. Después, bueno, se conoce la versión del ataque y posterior hecho de tránsito. Y la nota que publicó Los Angeles Times también llamó mucho la atención, citando fuentes anónimas, de que este era el tercer operativo en lo que iba del año donde participaban agentes de la CIA en territorio chihuahuense, o sea, el tercero del año, y lo supimos porque pues hubo los fallecimientos. Si no pasa esto, pues quién sabe cuántos operativos más con la presencia de estos agentes sin que nadie lo supiera, ¿no? Y también señala el artículo de Los Angeles Times que realmente eran 4 los elementos de la CIA que intervinieron, 2 los fallecidos, y que incluso los otros 2 que venían en otro vehículo intentaron, es lo que dice la nota del Times, un rescate a pie del vehículo siniestrado. Al ver que no se podía, pues se fueron, ¿no? Entonces hay muchísimas versiones. Digo, ojalá, y creo que es responsabilidad del gobierno que haya absoluta claridad en este hecho. Así es, Manuel, pero pues recordarte que las célebres películas de la serie Misión Imposible siempre empiezan con una frase, ¿no? Si tú o algún miembro de tu equipo resulta lesionado, la agencia negará cualquier involucramiento. Sí, así ¿no? es. Exacto. Entonces, es exacto. parte del problema. ¿Qué versión es la correcta? Está por ahí la del New York Times, que dice que sí, este es el tercer operativo en que intervenían esos agentes concretos, Ujú, pero que la ujú. estación de la CIA en Monterrey lleva 10 operativos en lo que va del año, en que coopera, interviene, apoya, da apoyo logístico, participan de observadores, lo que quieras, pero que ya es el 10º. Sí. Y bueno, el primero que acaba fatalmente para ellos, Sí, ¿no? qué cosas, qué cosas. Y la versión definitiva, pues nunca la terminaremos de saber. Si de por sí se ha notado que el gobierno federal se enreda mucho en sus versiones, y ahí está el célebre derrame de Pemex, que 3 meses después resulta
que sí era y que tuvo que salir a decir el director general que pues mis subalternos me engañaron y nunca me dieron los datos. Pues ¿cuántas veces no pasa algo así? Exactamente. Y más en Muy una bien. burocracia tan grande como es la federal, en un tema tan sensible como es el tema de seguridad, y más cuando está esta línea borrosa de si entraron o no legalmente y si estaban o no participando en un importante cierre de un laboratorio en la selva, en la sierra, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues tenemos un par de minutitos, si le quieres dar al tema que traías preparado. Rápidamente, Gonzalo. Manuel, Marcela, nada más para que no lo pierdan nuestros amigos del auditorio, se aprobaron ya los 3 nuevos integrantes del Consejo General del INE, entre ellos pues están Blanca Yazahara Cruz García, presidenta del Instituto Electoral de Puebla, Frida Denise Gómez Puga, exconsejera del Instituto Electoral de Tamaulipas. Ellas dos pues son bastante serias y sólidas en el tema. Y Arturo Manuel Chávez López, actual director de Talleres Gráficos de México, que en sus entrevistas probó que no tenía idea del tema electoral, que hasta se rió de su ignorancia. Y bueno, pues ayer en su primer discurso como consejero del INE dice que el instituto no debe estar peleado con el gobierno y que es obligación del INE acompañar la transformación del país. Ojo, no dijo la cuarta transformación, pero queda muy clara pues que su línea no va a ser precisamente la más independiente o técnica posible. Creo que es lo más lamentable del nombramiento. Por el otro lado, la reforma judicial, que hizo una propuesta para posponerla al 28, pero que además trae 10 puntos ahí muy serios, ¿no? Que piden, entre otras cosas, que los candidatos pasen primero por una evaluación técnica que hagan los órganos judiciales, antes de que el legislativo o la presidencia los hagan candidatos, o que alguien levante la mano y diga yo quiero, que tienen que pasar un examen previo, ¿no? Y que no sean solo los criterios del promedio o la experiencia laboral que no se puedan comprobar o que sean indistintos. Es decir, sacar 10 en una escuela patito puede ser equivalente a sacar un 6 en una universidad como la UNAM, pero pues que para efectos del papeleo pues cuente como que un 10 es mejor que un 6, ¿no? O que un 8. Entonces que se haga una evaluación previa, que se escalen los nombramientos, que se pidan que primero se llenen las vacantes, porque a pesar de la elección pues tenemos casi 30 segunditos, vacantes. Gonzalo. Y pues esa sería la versión resumida de nuestro tema. Y por último, contestando a la pregunta de Marcela de qué estamos leyendo, de Macario Esquetino, Conspiraciones, de anda por ahí también Arrogante, de Isra Bravo, y 2 libros que estamos terminando de preparar y que ya presentaremos. ¡Qué padre! Felicidades. Perfecto. Muy bien. Y saludos Gonzalo. a los amigos de la Nanotribu, mi grupo de escritores. Genial. Un abrazo, Gonzalo. Gracias, nos hablamos entonces. Los éxitos de tu día. En una sola frecuencia. Globo